tomar según la visión de Scalabrini Ortiz, que siempre señalaba que cuando alguien no entiende algo de economía, tiene que pedir que se lo expliquen una vez más. Si a la segunda vez no lo entiende, pide que se lo expliquen por tercera vez. Si a la tercera no lo entiende, él le decía, no tenga ninguna duda, lo están estafando. Por eso yo voy a hacer un análisis del presupuesto, que es complementario con lo de la deuda, tomando la economía como corresponde ser tomada, como cuentas de almacenero. En ese sentido, ustedes saben que el presupuesto nacional da cuenta en serio, es la verdad de la orientación de un determinado proyecto político. Ahí, donde un gobierno pone gran parte de sus recursos, es donde pone la prioridad de su política global. En ese sentido, a veces se está planteando el problema de la inflación. Como ustedes saben, el señor Guillermo Moreno tiene, y esto me contaba un alumno de sociología, me lo encuentro y le digo, ¿a qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo? Y me dice, me dedico a bajar la pobreza. Entonces yo le pregunté, ¿qué estás trabajando en desarrollo social? No, dice, yo trabajo en el INDEC. Cuando están los datos de pobreza en la computadora, llega la patota de Guillermo Moreno, no le gusta porque es alto y nos dicen, bajen eso, y yo bajo la pobreza en el país. Así nos estamos manejando. Fíjense ustedes que si uno hace un cálculo comparativo, en el 2003 la inflación del INDEC era del 3,7 y de 4 provincias que se toman como referencia era del 3,7. En el 2005 era de 12,3 en el INDEC y de 12,3 en las provincias. En el 2006 de 9,8 en el INDEC y de 9,8 en las provincias. Y ahí llegó Moreno. Entonces, en el 2007 es del 8,5 en el INDEC y de 25,7 en las provincias. En el 2008, 7,2 y 23% y así sucesivamente. Ahora, en el presupuesto nos dice va a haber una inflación del 9%. Pero de pronto encontramos, y una de las claves que ustedes saben, es a dónde se está dedicando gran parte del presupuesto. A los famosos subsidios. Si uno toma el crecimiento de la inflación según el INDEC, la inflación total en este periodo fue de aproximadamente el 75%. Si se toma la alternativa, la inflación entre el 2005 y el 2011 fue del 135%. Los subsidios entre el 2005 y el 2011 crecieron en un 2000%. Es decir, aquello que el Estado le da a las empresas públicas y privadas en concepto de subsidios, creció en un 2000%. Nada creció en el mundo en el 2000% en este periodo. Por lo tanto, ahí hay un punto muy oscuro que habla de la magnitud de la corrupción y del traslado de fondos que está haciendo este gobierno a los sectores, a las grandes corporaciones y a los bancos. Si nosotros tomamos cuál es la magnitud de lo que están otorgando a los grandes sectores y bancos, y entonces tomamos en cuenta, sumamos lo que se llama gasto tributario, que en realidad es lo que deja de cobrar el Estado, por ejemplo, a las transacciones financieras. Como ustedes saben, si alguien va y hace un negocio en la bolsa o tiene una ganancia en sus depósitos bancarios de 1.000 millones de pesos, no paga ni 50 centavos en impuestos. Pero una señora de la villa que va a comprar 1 kilo de azúcar paga el 21% de impuestos. Si sumamos lo que se le otorga en concepto de no cobrar impuestos, en concepto de estos subsidios y transferencias, en concepto de no haber puesto al nivel que estaban en 1993 los aportes de las grandes corporaciones, los aportes patronales de las grandes corporaciones y el pago de la deuda, lo que en este presupuesto se traslada a las grandes corporaciones y bancos es, lo doy en dólares, al 440, 26.950 millones de dólares. Para que nos demos una idea, en el encuentro de la Presidente con Obama, le dijo orgullosa que
las 100 mayores empresas estadounidenses en la Argentina, que se quedaron con gran parte de la Argentina, han hecho una inversión total de 12.000 millones de dólares. Y cada año la Argentina le regala a esas corporaciones 26.900 millones de dólares. No se necesita ser graduado en Oxford o en Cambridge para darse cuenta de lo que esto implica. Otro elemento más, y aquí voy cerrando. Fíjense ustedes que todos sabemos que estamos en una revolución científico-tecnológica y que la capacidad de desarrollo científico-técnico de nuestros países es clave, porque más allá de Tecnópolis, la orientación actual nos está condenando a ser grandes productores de carretas y diligencias cuando vino el ferrocarril. Fíjense ustedes que toda la inversión que hace el Estado, la inversión real del Estado, en aquello que puede ser desarrollo científico-tecnológico, es 194 millones de dólares. 194 frente a 26.900 millones. No sé si nos damos cuenta. Es el equivalente, la inversión total del Estado es el equivalente a estos subsidios que han acabado de retirarle, porque pobrecito el señor Cristóbal López necesitaba ser subsidiado en el hipódromo, en los casinos, en los bingos, además los bancos, además las petroleras, las oficinas, etc. Es decir, lo que se le daba a estas empresas, subsidiándole a bajo costo el gas, la electricidad y el agua, es el equivalente a todo lo que invierte el Estado en desarrollo científico. Y si vemos y ponemos todo, digamos, a estos 184 le decimos todo lo que invierte en las universidades, todo lo que invierte en el CONICET, en la Secretaría de Ciencia y Técnica, en la CONEA, en el INTI, en el INTE, en el Ministerio de Desarrollo, considerando sueldos, que no es inversión real, es de 6.400 millones. Pero le transfiere a las empresas 26.900 millones. No sé si se dan cuenta que esto de Nacional y Popular tiene algo relativamente problemático. Y para cerrar, si analizamos todo lo que es promoción y asistencia social, el ingreso universal por hijo, las otras asignaciones familiares, las pensiones no contributivas y el ingreso social con trabajo, es decir, estas cooperativas de trabajo que están beneficiando a cerca de 13 millones de personas, esos son 11.000 millones de pesos. Es decir, casi la tercera parte de lo que destina el Estado a las grandes corporaciones y bancos. Dentro de eso, el endeudamiento previsto para este año es de 49.000 millones de dólares más, en los cuales se incluyen 10.000 millones de dólares en concepto de compra de material ferroviario a los chinos. Como ustedes saben, si nosotros hacemos cuentas, para que tengamos una idea comparativa, todas las empresas, las 100 mayores empresas norteamericanas, han invertido en el país 12.000 millones de dólares. Solo uno de los endeudamientos que requiere el presupuesto es para la compra de 10.000 millones de dólares en material ferroviario en China. Para que nos demos una idea, con 5.000 millones de dólares se puede reconstruir 18.000 kilómetros de vía, con producción propia de locomotoras, vagones, rieles y todo el instrumental necesario. Eso crea decenas de miles de puestos de trabajo en la industria ferroviaria, pero a su vez tiene efecto multiplicador en las industrias proveedoras. La acuerina para el tapizado de los vagones y así sucesivamente, más las decenas de miles de puestos de trabajo que se crean en el servicio ferroviario, más los puestos de trabajo que se crean en los pueblos que se revitalizan, el almacenero, el farmacéutico, etcétera, más la dinamización de las economías regionales. Con la mitad de lo que se ha comprado en China se puede realizar eso, que significa una condena más para la Argentina. Pero ¿qué sucede? Eso le dio al señor Franco Macri una comisión de 400 millones de dólares. Y ahí la clave del por qué el señor Franco Macri declaró en su momento que con el corazón votaría por su hijo, pero con la razón, que es el otro nombre del bolsillo para él, votaría por Cristina.
Creo que la irracionalidad de esta presentación del presupuesto da cuenta de que Argentina se encamina a una crisis gravísima, porque con esta orientación del presupuesto es imposible revertir la situación de Argentina, donde se está rondando un 30% de la población en condiciones de pobreza, el 75% de los jóvenes trabajadores de 18 a 29 años están desocupados, precarizados o en negro, y esos son los futuros indignados, que si esto no se reorienta y no se termina con el drenaje y el desangramiento de la deuda, también vamos a tener a nuestros indignados acá.